Capturan al gerente de Corium Inversiones, Iván Velázquez. Le acusan de lavado de activos, entre otros delitos, y lo mandan a la cárcel de Támara. Captura de Iván Velázquez ahonda incertidumbre entre aportantes en Choloma que lo consideran un salvador tras surgir de la nada. Marcio Sierra niega que haya más cuentas de Corium. Ministerio Público dice que Corium está ligado a una red criminal y su caso refleja impunidad y debilidad institucional. Consejo hondureño exhorta al gobierno a tomar medidas por pérdidas que está dejando el caso Corium Inversiones con bloqueo de carreteras. Partido Liberal califica la depreciación de la moneda de 26 lempiras por dólar como el impuesto más lesivo que están pagando los hondureños. Presidenta Castro entrega más de 1.120 títulos de dominio pleno en Olanchito. Asociación de Transacciones Electrónicas envía carta al Congreso de Estados Unidos sobre impacto de un potencial gravamen de las remesas familiares. Uruguay despide al expresidente Pepe Mujica mientras la presidenta de México critica a Trump por haber negociado con el hijo del Chapo Guzmán. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Ministerio Público aseguró este día que se ordenó la captura de Iván Velázquez para salvaguardarle la vida porque hay indicios que detrás de la captación irregular de dinero de Corium Inversiones opera una red criminal vinculada a hechos delictivos graves. Mora explicó que el caso es delicado, por lo que no pueden dar mayores detalles sobre los delitos que se le imputan a Iván Velázquez y quiénes serían los miembros de la red criminal a la que hacen mención. Esta noche trascendió que los requerimientos con orden de captura se han extendido a otras 2 personas cuya identidad no ha sido revelada. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 14 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Para que mamá esté en línea con vos, regálale un paquete Claro Hogar de 100 megas por solo 715 lempiras al mes. Tras su captura esta mañana, el gerente de Corium Inversiones, Iván Velázquez, fue traído a Tegucigalpa, donde un tribunal de justicia le dictó detención judicial luego que la fiscalía lo acusara del delito de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de uso prohibido y municiones. Velázquez fue enviado a la cárcel de Támara y su próxima audiencia fue fijada para el 19 de mayo. El gerente de Corium Inversiones no salió bien librado de su primera cita con la justicia, luego que un juez le dictara detención judicial por los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas. Audiencia inicial el próximo lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana. El día de mañana se va a hacer una pericia de las armas que le encontraron a este ciudadano. No obstante, en el Ministerio Público salen a florecer algunas contradicciones, pues aseguran que se ejecutó la orden de captura contra Velázquez en parte para salvarle la vida, dado que existen indicios que detrás de Corium Inversiones opera una red criminal vinculada a hechos delictivos graves. Esta captura también lo que pretende es salvaguardar su integridad, su vida, ante esta red que se está investigando por parte del Ministerio Público y también, por otro lado, el Ministerio Público está pretendiendo proteger el dinero de todas las personas que invirtieron o que depositaron en la empresa Corium. Según conoció TN5, durante un allanamiento a su vivienda en la residencial Brisas de Candelaria en Choloma Cortés realizado en abril, a Iván Velázquez le encontraron más de 125 millones de lempiras en efectivo, del cual no se acreditó causa o justificación económica o lícita de su procedencia. Eso sumado a los más de 51 millones de lempiras y $213,000 descubiertos en la sucursal principal de Corium. Pero de acuerdo a su defensa legal, todos esos fondos en poder de Velázquez son precisamente de los aportantes de Corium Inversiones. Que de los mismos hechos narrados por el Ministerio Público se entiende que ese dinero corresponde a los inversionistas de la empresa. Por ese motivo se quedó ese dinero en la empresa y esa es la justificación. En esa misma visita se halló un arma de fuego tipo fusil que según la ley es considerada como prohibida.
De la misma manera se indica que en enero se mostró renuente a atender los requerimientos de información financiera exigidos por la Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, tras ser notificado de una inspección en las instalaciones de su empresa. En las últimas horas también se giró un requerimiento fiscal contra otras 2 personas ligadas al caso Corium, de acuerdo a información a la que tuvo acceso este medio. Iván Velázquez permanecerá recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara hasta el próximo lunes 19 de mayo, fecha en la cual se desarrollará su audiencia inicial. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Desde el 23 de abril, el nombre de Iván Velázquez se ha vuelto mediático. Apareció de la nada cuando se destapó el escándalo de Corium Inversiones. En Choloma, los aportantes de Corium lo consideran su salvador, que les devolverá la plata porque así lo prometió. Pero tras su captura, las dudas se agrandan mientras salen a cuentagotas retazos de su historia. Con más frecuencia desde el pasado 23 de abril, cuando efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal llegaron a las instalaciones de Corium Inversiones en Choloma, Iván Velázquez Castro se convirtió en el rostro de esta empresa mercantil. Nosotros siempre hemos dado la cara, nunca los hemos escondido. Igual tenemos el comité de abogados que está trabajando. Día tras día, estaba allí frente a los portones, garantizando a los aportantes sus ganancias y la continuidad de las operaciones de esta empresa que inició en el 2017 para ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en proyectos con altos rendimientos. Así se detalla en un banner al interior de la misma en la que aparece su imagen. Pese a las acciones de las autoridades, Velázquez no se rajó, aun cuando en su vivienda se encontraron varios millones de lempiras, así como en esta sede y otras sucursales de Corium, en bolsas y recipientes plásticos que sumaron más de 350 millones de lempiras que no se decomisaron. Pese a la incertidumbre que esto generó, los aportantes mantenían su confianza en este hombre, que aseguran los cholomeños no es oriundo del municipio. La diputada Beatriz Valle, en su cuenta de ex, fue más específica. Escribió: averigüen de cuál departamento es el código 1501, en referencia al DNI de Velázquez descrito en el permiso de operación que la alcaldía de Choloma otorgó a Corium. Velázquez, un hombre aún joven y de estatura mediana, que hay quienes atribuyen es un ex obrero de la maquila, ha sido el centro de las cámaras y los flashes desde que estalló el escándalo de Corium, la empresa mercantil no financiera que miles de aportantes consideran su tabla de salvación, de la cual en un corto periodo de tiempo recibían ganancias. Por eso sus aportantes lo han defendido. Yo lo considero honrado y una buena gente porque nos está ayudando a nosotros. Con ese poquito de dinero que nos da de rédito, nosotros hemos sentido una buena ayuda. Aún en medio de los señalamientos de algunos actores de funcionar de manera irregular y al margen de la ley, quienes defienden a esta empresa y a Iván Velázquez no lo han pensado 2 veces para manifestar su apoyo incluso en las calles tras el congelamiento hace algunos días de cuentas bancarias, la mayoría según las autoridades a nombre de Velázquez, de su esposa y otras a nombre de terceros. Yo tengo confianza bastante en el señor Iván. Y la verdad que lo que han detenido esto pues son los entes gubernamentales. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero ¿qué decir cuando este miércoles se concretó una orden de captura que trascendió existía desde este martes? Situación que retrasó la llegada de Velázquez a los bancos, donde se retiraron cerca de 69 millones de lempiras para iniciar a tempranas horas con el pago de capital. Sin embargo, al final lo que destacó fue su arresto, acusado del delito de lavado de activos, entre otros, despertando así las dudas entre los aportantes de lo que va a suceder con quien ellos consideraban su salvaguarda. El presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, aseguró que el gerente de Corium Inversiones, Iván Velázquez, y su personal le mintieron a los aportantes al asegurarles que no le entregaban el dinero porque hay cuentas congeladas en los bancos, lo que es totalmente falso. No hay más cuentas congeladas. Miren, yo creo que la gente debe entender que cuando un juez
da una orden es algo legal y si no se cumple esa orden, se entra en desacato y pueden proceder inmediatamente a la captura por no cumplir el mandato. Según Sierra, las personas están confiando en Corium porque todavía el negocio no había colapsado, pues a menudo tenían nuevos aportantes que con su dinero permitían que esta organización les continuara pagando a los clientes anteriores, pero en cualquier momento iba a colapsar. Esta mañana los aportantes de Corium Inversiones se tomaron nuevamente la carretera CA13 en Choloma luego de la detención de Iván Velázquez. Muchos de los afectados en la mañana se subían hasta en los techos para meterse a las largas filas en las que pocos retiraron parte del dinero que habían colocado. Debido a la incertidumbre que han generado las protestas en Inversiones Corium, este día el comercio en el municipio de Choloma fue paralizado totalmente. Desde horas tempranas, negocios, instituciones públicas y agencias bancarias cerraron por temor a los disturbios, saqueos y amenazas de los protestantes. Sumado a ello, la paralización de todo el transporte desde las 10 de la mañana. La interrupción del comercio en la zona continuará mientras no haya solución al problema de Corium Inversiones. Y es que amenazaron con incendiar a Corium, gasolineras, pero no. En este momento presentas en directo a Kenia Chinchilla desde Choloma, que ya la gente ha desalojado la carretera. Las carreteras. Vamos con usted, Kenia Chinchilla, con la información. Buenas noches, muchas gracias, Cristina. Licenciado Renato Álvarez en estudios. Ha finalizado ya esta larga jornada de protestas en donde desde las 10:40 de la mañana había sido bloqueado este importante eje carretero, la carretera CA13. Posteriormente, después de permanecer bloqueada a las 7 de la noche, tras una estrategia de la Policía Nacional, se pudo desalojar a los protestantes, se pudo hacer retroceder ya que ellos se habían movido de esta zona, habían comenzado a quemar llantas aquí cercano a la gasolinera, lo que representaba un enorme peligro, por supuesto, y luego se fue un fuerte grupo hacia el sector del kilómetro para cerrar ese punto de la carretera, y así es como las autoridades de la Policía Nacional lograron hacer este desalojo. A esta hora de la noche hay un fuerte resguardo policial y está conmigo el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional. Las oficinas de Corium Inversiones, subcomisario, se encuentran, digamos, resguardadas por autoridades de la DPI. Muy buenas noches, Kenia. Un saludo a Renato y a Cristina y a los televidentes de TN5 Estelar. Así es, el compromiso de la Policía Nacional en el marco de esta operación que se está desarrollando y a solicitud del fiscal que está conociendo del caso es mantener presencia en las instalaciones de Corium Inversores acá en Choloma, dispositivo que se va a mantener en horas de esta noche y que se va a fortalecer el día de mañana a partir de las 6 de la mañana. Por supuesto, hay amenaza de protesta y bloqueo de calle también mañana jueves. Correcto, es por eso que el jefe regional de nuestra policía, el comisionado de policía don Selvin Mayer Ríos, ha ordenado tener un dispositivo desde tempranas horas de la mañana de este jueves para que sea un disuasivo y así evitar que estas personas logren cometer lo que sucedió ayer y hoy, este bloqueo de carretera que desafortunadamente por 9 horas no permitió el flujo vehicular entre las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Muchísimas gracias, subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, a esta hora brindándonos este informe. Fue a eso de las 7 de la noche que se realizó este desalojo y por supuesto mañana también hay amenaza de protesta y también bloqueo de esta carretera que en este día miércoles ha durado 9 horas, ha paralizado el transporte de Puerto Cortés, de San Pedro Sula y también ha paralizado todo el comercio aquí en la zona. Si no hay consultas a esta hora de la noche desde Choloma Cortés, retorno con ustedes. Buenas noches. La periodista Kenia Chinchilla, desde el lugar donde han estado concentrados ahí los depositantes de Corium. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada condenó las afectaciones económicas provocadas por la toma de carreteras en Choloma Cortés, ya que ha dejado millonarias pérdidas. Gastos millonarios para las empresas. Y nosotros eso es lo que estamos tratando de hacerle ver a los que tienen la toma de decisiones de la parte de seguridad. Que nosotros hacemos un llamado a que ellos hablen con los que están protestando
y que dejen habilitadas las vías, que todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero sin perjudicar a un... El sector empresarial hizo un llamado a las autoridades a actuar con responsabilidad, buscar soluciones a través del diálogo y que actúe con firmeza para garantizar el orden público, el respeto al Estado de Derecho y la protección de la economía nacional para evitar más pobreza, desempleo e incertidumbre en el país. El diputado Marlon Lara exigió este miércoles a las autoridades solucionar el problema de Corium Inversiones porque si no la situación se agravará con tomas de carreteras y las pérdidas serán mayores para el país, advirtió. Vamos a tener grandes pérdidas también por las tomas de la carretera. Si después la gente protesta y vandaliza la ciudad, se van a tener grandes pérdidas económicas. Entonces sí es una situación delicada y debe estar los funcionarios del gobierno con los ojos puestos en esta grave crisis social que se está viviendo en la ciudad de Choloma. Mientras la diputada del departamento de Lloro, Maribel Espinosa, considera que la forma en que se ha abordado el problema solo devela que Honduras nuevamente va a un estado fallido. Entonces, a la vista y paciencia de la autoridad, se cometió un grave delito en perjuicio de hondureños. Y eso es grave, porque eso solo dice que este estado está entrando ya en la categoría de fallido, donde no hay respeto a la autoridad y la autoridad no hace lo que corresponde. Los socios de Corium Inversiones amenazaron con tomas de carreteras en puntos estratégicos del país en las próximas horas. Y el presidente del Congreso hoy reiteró lo que hace algunos días anunció a través del Ministerio Público, a través del fiscal general, la presidenta de la República, que el dinero que haga falta para pagar a todos los depositantes en Corium, el capital, no los intereses, será absorbido por el gobierno. Bueno, pero el gobierno se nutre de dos fuentes, nuestros impuestos y los empréstitos contratados con los organismos internacionales. Entonces, hoy lo ha reiterado el presidente del Congreso, Luis Redondo. Si no ajusta el dinero para pagarles el capital con lo que recolectaron en las viviendas, en cajas y en los bancos de los ejecutivos de Corium, entonces con nuestros impuestos vamos a terminarle de pagar a todos los depositantes de Corium. Importante mencionar que la presidenta de la República ha instruido o ha dado instrucciones para que las personas que han sido afectadas con pérdida de dinero por esta mecánica que se está realizando puedan recuperar. Si su dinero no se recupera, se pueda recuperar con fondos públicos. Pero también esto nos llama a nosotros a tener que hacer y considerar una legislación que ya estamos nosotros preparando para poder prevenir, evitar, controlar y devolverle al Código Penal el tipo penal que fue eliminado por este Congreso Nacional en el Código Penal de la impunidad, que ya más adelante estaremos presentando el informe de la comisión. El caso de Corium Inversiones es un ejemplo de la debilidad institucional del país, con muchos errores cometidos por las instituciones del gobierno y del Estado, opinan expertos en derecho mercantil y penal, al asegurar que es un caso típico de impunidad, pero en la Comisión de Bancos y Seguros dicen que ellos hicieron lo que pudieron y lo mismo está haciendo el Ministerio Público. Corium Inversiones deja al desnudo la impunidad que reina en Honduras, pues la actuación de las autoridades solo refleja que carecemos de Estado de Derecho e institucionalidad, cuestiona este abogado. Corium es un llamado de atención a la debilidad que tenemos de lo que es el Estado de Derecho. Las incongruencias son muchas. La Comisión de Bancos denunció, pero sin la documentación completa porque se negaron a entregársela, mientras que el Ministerio Público intervino y aseguró 358 millones en cajas y bolsas, pero en el mismo momento se los devolvió para que ellos lo entregaran de buena voluntad, sin capturar a nadie porque captar dinero de forma irregular no es un delito penal.
una excusa inaceptable e inaudita, dice este experto en el tema. Debieron haberse presentado los requerimientos fiscales pertinentes porque hay una gran cantidad de delitos en el marco de esta empresa que se cometieron, de delitos relacionados incluso con administración ilegal de esos recursos, apropiación indebida, delitos contables, hasta defraudación fiscal y lavado de activos se pueden configurar perfectamente. También es inconcebible que los dejaran operar por años y que ahora terminaran permitiéndole la entrega de dinero en horas de la madrugada. No se hicieron las cosas correctamente. ¿Cómo es posible que se esté entregando dinero de madrugada sin una estructura adecuada de cómo hacerlo? El presidente de la Comisión de Bancos defiende que su institución ha actuado correctamente y ahora el Ministerio Público hace su parte. Se hizo un informe y ese informe se le pasó al Ministerio Público como lo establece la ley. El Ministerio Público hizo investigaciones y el 23 de abril procedió a entrar allá a continuar las investigaciones y a ver qué es lo que estaba haciendo para poder terminar de armar el caso. Después del fallido aseguramiento, el Ministerio Público se mantuvo como veedor hasta este día que capturó al gerente de Corium, Iván Velázquez, asegurando que detrás de él hay una organización criminal. Los analistas jurídicos concluyen que en este caso de Corium las autoridades no han seguido el debido proceso y tampoco han respetado el principio de legalidad que no es negociable. Sara Carranza, Telenoticias. Más adelante le informaremos, presidenta Castro entrega 1.125 títulos de dominio pleno en Olanchito Lloro. Pero antes seguramente ha vivido el momento de adquirir los servicios de telefonía celular y le preguntan, ¿lo quiere prepago o pospago? Y en Educación Financiera le ofrecemos algunos consejos para que tome la mejor decisión al respecto para ayudarle en el ahorro de su bolsillo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Básicamente una línea prepago, como lo dice su nombre, se prepaga el servicio, es decir, antes de usarse se le recarga saldo y se puede utilizar. Cuando se acaba dicho saldo que compró, ya sea de llamadas, mensajes o megas para transferencia de datos, tiene que volver a pagar para disfrutar del servicio. ¿Qué es una línea postpago? La línea postpago, por su parte, es todo lo contrario de la línea prepago, es decir, en vez de pagar con antelación los servicios que se van a usar, se paga después de haberlos usados. Fundamentalmente habla y navega durante todo un mes y luego llega la factura mensual, una modalidad muy cómoda y con muchos beneficios. Uso de Wi-Fi. Si pasa tiempo en zonas con acceso a Wi-Fi, la línea prepago funciona bien. No necesitarías una línea con pospago de megas si consumes pocos datos mensuales. La presidenta Xiomara Castro entregó este miércoles 1.125 títulos de propiedad que representan más de 3 millones de varas cuadradas de tierra, una acción que beneficiará a 4.000 pobladores de varias comunidades de Olanchito Lloro. Estamos aquí para acompañar la entrega de 1.125 títulos de dominio pleno, que beneficiarán a más de 4.500 hondureñas y hondureños de diferentes comunidades que durante tanto tiempo se les ha negado este derecho. La gobernante resaltó que en sus años de gobierno ha entregado más de 30.000 títulos de propiedad a nivel nacional, un paso de justicia social que garantiza la seguridad jurídica en las zonas rurales. Desde que asumimos la presidencia, el mandato, hemos entregado más de 30.000 títulos de propiedad en todo este país. Castro fue acompañada por el secretario privado Héctor Zelaya, la titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos, Ana Vera Vélez, el presidente de la Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad, Edras Gutiérrez, y otros funcionarios del gobierno. Tras 8 meses del crimen contra el líder ambientalista Juan López, que se cumplen este miércoles,
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, reiteró la importancia de llevar a cabo procesos de investigación y sanción diligentes que aborden no solo su asesinato, sino también las causas por las que el activista luchó hasta el final, especialmente los daños ambientales y la explotación ilegal de recursos naturales. La Oficina de la ONU además consideró fundamental avanzar con la implementación del Decreto 18/2024 como medida concreta para la restauración, protección y conservación del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, que Juan defendió con coherencia y valentía con su propia vida. En tanto, el sacerdote jesuita Ismael Moreno posteó: 8 meses y el crimen de Juan López sigue bajo impunidad. 8 meses sin tocar a auténticos autores del crimen y de la explotación ilegal del Parque de Reserva Nacional Carlos Escaleras. 8 meses de constantes demandas y presiones. 8 meses con vagas y tibias respuestas. La ambientalista y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, Miriam Miranda, denunció este miércoles que personal de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, junto con guardias de seguridad privada, desalojaron a miembros de la comunidad garífuna que desde hace casi un año resguardan la propiedad Campomar, incautada al empresario canadiense Randy Jorgensen, quien fue acusado por varios ilícitos. A través de su cuenta de X, Miranda aseguró que este gobierno protege los intereses de los extranjeros. Randy Jorgensen anda libre por la bahía de Trujillo y este operativo de él, junto con sus mercenarios y la OABI, muestra la complicidad del Estado en proteger estos delincuentes. Exigimos su inmediata captura y oficializar la entrega del Centro de Saberes del Pueblo Garífuna. En unos minutos tendremos una nota muy importante. A esto le debemos dar atención los hondureños. Un debate que hay sobre las licencias ambientales. Pues precisamente la ley de licencias ambientales express, que empezó a discutirse en el Congreso y que fue suspendida el martes para mayor debate al respecto, siembra las dudas en los grupos ambientalistas y de derechos humanos por las contradicciones en que ha caído el Congreso Nacional de la República. Atentos a esta nota en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Antes, otro tema de interés nacional, otro tema que nos conviene estar al tanto a todos los hondureños. ¿Sabe usted que en Honduras más de 5,000 personas sufren de insuficiencia renal? Y muchos de estos hondureños a la espera de un trasplante, que cruzan los dedos para que se construya la infraestructura y equipen con quirófanos y todas las herramientas para un trasplante de riñón, luego que la Secretaría de Salud renunció al préstamo de Francia para este menester. Mientras la Secretaría de Salud se pasó negociando la construcción y equipamiento de 2 quirófanos especializados en trasplantes renales con el gobierno de Francia para luego desecharlo, muchos pacientes renales o murieron o están en la etapa final de su enfermedad. Nos duele, ¿por qué razón? Porque nosotros anhelamos un trasplante, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos. Yo principalmente, yo quiero vivir. Yo he tenido 2 casos ya de 2 hermanos que me han muerto, se fueron esperando un trasplante. Más de 5,000 personas sufren de insuficiencia renal en Honduras. La tasa de mortalidad es de un 50% según estadísticas de la CESAL, por la mala calidad de tratamiento y falta de medicamentos. Esta enfermedad no elige edad, clase social, ni mucho menos color político. Ejemplo de ello es esta madre, que ruega por un milagro para que su hija Dulce María Maradiaga, de apenas 23 años, sea una de las primeras candidatas beneficiadas para el trasplante. Que nos apoye con el medicamento, que mande, que el trasplante, los jóvenes quieren vivir, usted quiere vivir, ella quiere vivir, ella se encierra en el cuarto y me dice, madre, esta vida ya no es buena. Esta vida no sirve para mí. Yo soy una señora de 70 años y necesito que mi hija viva. Yo no quiero que mi hija muera. Yo necesito un trasplante para ella y cuidarla como la sigo cuidando. Si Dios me ha dado esta vida larga, es para que yo cuide a mi hija.
Y esta es la realidad en Honduras. Los enfermos renales que esperan por un trasplante de riñón ven cómo se reducen sus esperanzas por decisiones gubernamentales. La agonía de doña Lucía Martínez y su familia, así como la de otros pacientes, se alarga, en vista que se cayeron las negociaciones con el gobierno francés y ahora se abre una nueva etapa con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, donde el tiempo se desconoce para readecuar y remodelar 2 quirófanos especializados en trasplantes renales. No, uno está como esperando pues el día que pueda morir. Pues uno espera la muerte, porque ¿esperanzas de qué? No hay nada. Cuando yo en verdad, yo la miro salir a ella, mire, yo ante Dios se lo digo que me estoy yendo, que yo me alegro. Actualmente en el país, solo el Instituto Hondureño de Seguridad Social ofrece el servicio de trasplante renal. Es por ello que los pacientes ejercen presión en las autoridades sanitarias para habilitar más quirófanos en los hospitales públicos en los próximos meses. Nuestra historia positiva está dirigida al Centro Médico San Benito José, en las afueras de la colonial ciudad de Comayagua, que desde hace 21 años ofrece sus servicios a los pobres de forma gratuita. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Con más de 2.000 atenciones cada mes, más de 100 cirugías mensuales y 0 costo por consultas. Así es Centro Médico San Benito José, ubicado a las orillas de la ciudad de Comayagua, pero con atenciones de cirugías de todo el país y atenciones generales para Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara y departamentos cercanos. Sí, existimos desde el 2004, entonces 21 años, y hemos estado sirviendo a los más pobres de los pobres en el área de consulta general, odontología, oftalmología, psicología, hasta un programa rural que llega hasta las aldeas para dar atención ahí. 2.000 al mes atendemos en consultas y muchas cirugías también. El centro se ha mantenido, pero siempre ocupan de más recursos, ya que la demanda cada día va creciendo. Pues siempre necesitamos más recursos porque la necesidad de la gente es extremadamente alta. Y siempre dejamos personas afuera que no están atendidos. Y vienen la verdad, de todo Honduras, pero más que todo esta zona de Comayagua, La Paz, Intibucá. Sí. ¿De Santa Bárbara y de todo el sector? Para cirugías, sí. Para cirugías de todas partes de Honduras y aún otros países. Y es que el Centro Médico San Benito José ya se prepara para la brigada del mes de junio. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, reportó para TN5 Estelar Sandra Pérez. Bueno, más adelante aquí en el noticiero Líder, vuelve a la carga, ¿sabe quién? El que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, que en este momento se encuentra prófugo de la justicia, arguyendo que lo ven como piñata, que quieren hacer de él una piñata, acusándole de un delito que él no comparte. Pues bien, Romeo Vázquez acusa ahora a magistrados de la Corte de Apelaciones del Poder Judicial de ser títeres de Mel Zelaya. Atentos a esta noticia en el noticiero Líder. Pero antes sumamos más fútbol a nuestra cancha. Canal Deportes TVC ya juega en Tigo. Sumamos más fútbol a nuestra cancha. Canal Deportes TVC ya juega en Tigo. Tigo, empresa líder en telecomunicaciones en el país, informa que a partir del 14 de mayo, los usuarios del servicio residencial Tigo podrán disfrutar de todos los partidos de la Liga Nacional de Honduras, UEFA Europa League, Mundial de Clubes, entre otros eventos deportivos, a través de la señal de Deportes TVC, la cual ha sido incluida en su grilla de canales. Con esta alianza, Tigo reúne la oferta más completa de contenido de fútbol, consolidándose como la plataforma líder
líder para los aficionados del deporte rey. La señal de Deportes TVC estará disponible en los siguientes canales: Canal 310 HD, Canal 12, señal satelital DTH. Como parte del lanzamiento, se transmitirán los partidos de las semifinales y finales del torneo Clausura 2025. Bueno, pues hoy se produjo otro zaperoco en el Congreso Nacional de la República. Si no sabe qué es zaperoco, es una palabra de origen hondureño que se usa coloquialmente para referirse a un alboroto, barullo o desorden. También puede referirse a una bebida de café. Pero bien, lo que nos interesa es lo primero, alboroto, barullo o desorden. Bueno, pero ¿qué pasó en el Congreso Nacional? En este momento se lo informamos aquí en el Noticiero Estelar. Luego que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, manifestara en un programa radiofónico este martes que ni la mamá de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, la quiere, el diputado de Libre, Sergio Castellanos, cuestionó a Narrala en la sesión del Congreso, lo que provocó el malestar de la bancada liberal, que se retiró de la sesión. Pero a todos nos enseñaron que la madre se respeta. O sea, nosotros no podemos caer en ese tipo de bajezas, pienso yo. Cuando uno escucha al presidencial de Salvador Narrala decir que a la compañera Rixi Moncada ni la madre la quiere, yo diría, ¿sabe el presidenciable que hace un año murió la mamá de Salvador, de la compañera Rixi Moncada? ¿Realmente sabía eso Salvador Narrala? Si lo sabía, qué lamentable, ¿va? Porque eso es tocar los sentimientos más profundos de las personas. Después de la intervención de Sergio Castellano, la bancada liberal aseguró que le tienen miedo a Salvador Narrala al dedicarle 1 hora y media de la sesión por su comentario. Y hay que decirlo, Salvador Narrala todavía no gana las elecciones y ya le dedican una sesión entera del Congreso Nacional a él. Están claros de que están frente al próximo presidente de Honduras. Que hayan dedicado hoy más de 1 hora de la sesión del Congreso a atacar a Salvador Narrala solo demuestra una cosa: el temor que le tienen al que los va a sacar del poder, porque hay que decirlo, Salvador Narrala los va a sacar del poder. Hoy Libre reaccionó con temor, y el temor es mal consejero, y reaccionó atacando a Salvador 1 hora y media en la sesión del Congreso, atacando a Salvador Narrala. Y muchos de los que lo atacaban eran personas que pedían el voto por Salvador anteriormente. Muchos de los que lo atacaban están en los puestos porque Salvador les ayudó a que estuvieran en ese puesto. Entonces, esa es pura reacción de miedo, porque vieron al Partido Liberal unido. En un nuevo video grabado desde algún lugar desconocido, el general retirado Romeo Vázquez arremetió contra la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, acusando a sus magistrados de ser títeres del régimen de los Zelaya Castro. La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán ha sido tomada por la cobardía y la corrupción. Magistrados como Lisset Vallecillos, Iván Castelar y Armando Correa ya no imparten justicia, son títeres del régimen. Usan la toga para esconder su traición. El peor de todos los delincuentes es el funcionario judicial que se arrodilla ante el poder para fabricar pruebas y perseguir a inocentes. Los mensajes de Vázquez son cada vez más frecuentes. En las últimas horas también hizo un primer llamado para defender la patria, no con armas, sino con valor, no con odio, sino con amor por Honduras, de manera que se vea que el pueblo hondureño está despierto y unido. Después que la Policía Nacional informara sobre la captura de un hombre de 39 años, conocido con el alias de El Joche, a quien identificaron como sicario de la banda de los Amador por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, los apoderados legales de esta familia aclararon que la persona fue detenida y puesta en libertad de inmediato. En el expediente sobre este caso no se menciona ni se acusa a ningún miembro de los Amador por este delito, indicaron, aunque al momento de su detención la institución del Servir y Protegerlo señaló de haber participado en el asesinato de 10 personas la noche del pasado 11 de octubre del 2012 en Catacamas, Olancho.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha pedido el apoyo de las Naciones Unidas para que interceda y solicite al Estado de Honduras la abolición del estado de excepción ante las numerosas denuncias de abuso y violaciones a los derechos humanos denunciados desde su vigencia. La preocupación que impera por el aumento de quejas de violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción motivó a que el CONADE pidiera a la Organización de las Naciones Unidas que solicite al Estado hondureño el cese de la iniciativa gubernamental. Detallan que desde la implementación de la medida han recibido más de 800 quejas contra elementos de las fuerzas de seguridad sin que se vea una clara reducción de la extorsión y el crimen organizado. El CONADE ha solicitado que la recomendación que planteen los estados partes para el Estado de Honduras sea justamente el cese del estado de excepción como una de las medidas para fortalecer el Estado de Derecho. Ya el CONADE ha dicho en reiteradas ocasiones de que el mismo estado de excepción no solventa los problemas que subyacen, no solventa la criminalidad organizada como tal, sino que solamente lo trabaja de manera superficial. Cáceres señaló que las quejas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, incriminaciones con medios de pruebas falsos, pérdida de objetos durante allanamientos y abusos particularmente contra mujeres y adolescentes están a la orden del día. En el CONADE también destacan que la medida implementada en el 2022 ya ha sido extendida 20 veces a través de decretos ejecutivos promovidos por el Consejo de Ministros, pero que solo una de estas extensiones cumplió con los requisitos constitucionales en tiempo y forma. La falta de ratificación en el Congreso Nacional es culpa de la oposición, asegura este diputado oficialista. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de la seguridad nacional y en este caso, como Poder Legislativo, debemos de apoyar al Poder Ejecutivo para que le dé seguridad a nuestra población. Pero si la oposición no presta los votos, no podemos dejar al pueblo hondureño sin seguridad nacional. Para este criminólogo, la petición del CONADE ante instancias internacionales solo refleja la falta de resultados que percibe la ciudadanía en comparación a acciones similares que se realizan en otros países de la región. Operativos como en El Salvador, donde han atacado los cabecillas, el dinero, las armas, las comunicaciones y los mandos, hay resultados. Entonces, si vemos eso, vamos a ver reflejado disminuciones pero capturas acá de cabecillas, de armas, ¿verdad? ¿Cuánto se ve? De cuentas que financian estas estructuras, ¿cuántas se ven? La petición oficial del CONADE fue remitida a la ONU con ocasión del cuarto ciclo del examen periódico universal, una evaluación especial que supone una revisión del historial de los derechos humanos de los 193 Estados miembros, y espera pueda instar a las autoridades hondureñas a adoptar una política pública con enfoque de derechos humanos y de género, que aborde verdaderamente los problemas estructurales del país que generan la violencia y criminalidad. En el marco de un conversatorio en la modalidad virtual con expositores nacionales e internacionales para abordar la situación que actualmente enfrenta la prensa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras informó que en lo que va de este año, un promedio de 46 periodistas han sido objeto de amenazas que atentan contra la libertad de expresión. Hemos monitoreado, el primer trimestre encontramos 46 incidentes contra la prensa. ¿Qué implica esto? Implica que hay amenazas, hay seguimientos, hay control de las comunicaciones, hay discursos estigmatizantes, hay discursos de odio y además hay desde las leyes lesivas a la libertad de expresión se impulsan querellas contra la prensa. Desde el Estado no habíamos tenido algo tan así, lo habíamos visto desde los gobiernos locales, pero no lo habíamos visto desde el Poder Central y eso lo avisoramos desde febrero a la fecha, cuando han tomado los delitos contra el honor como una herramienta para neutralizar la información y atacar a la prensa. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, junto a organizaciones internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de la libertad de expresión, las amenazas al espacio cívico y la censura que enfrentan los medios de comunicación. Mesa manifestó que desde el 2001 a la fecha han sido asesinados 101 periodistas y comunicadores en el país, cuyos crímenes se encuentran en un 97% en situación de impunidad. El país, dijo, es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Además, se han documentado campañas de desprestigio, ataques digitales y acoso judicial contra periodistas.
La Asociación de Transacciones Electrónicas envió una carta al Congreso de los Estados Unidos solicitando a los legisladores que se abstengan de incluir el impuesto a las remesas en el proyecto de ley de conciliación previsto. La institución advierte que la medida perjudicaría a los consumidores más vulnerables y a las pequeñas empresas. Asimismo, alteraría las regulaciones financieras y debilitaría la capacidad de las fuerzas del orden para combatir las actividades ilícitas. Luego que el dólar alcanzara un valor de 26 lempiras por unidad, la bancada del Partido Liberal señaló que todo es consecuencia de las decisiones tardías del partido de gobierno, lo que se traduce en un incremento generalizado de precios y una reducción del poder adquisitivo. La falta de medidas oportunas y las malas decisiones económicas de Libre han provocado un aumento en las tasas de interés, encareciendo los préstamos en ciertos sectores claves como vivienda, agricultura y financiamiento de exportaciones. En ese sentido, resaltaron que el Partido Liberal tiene una propuesta económica sólida y un plan de gobierno serio, creíble e implementable, evitando la improvisación que ha caracterizado a este y otros gobiernos, impulsando las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, lo cual incidirá en mantener un tipo de cambio estable. Los salarios y los ingresos en general han perdido valor por la depreciación de la moneda al superar los 26 lempiras por cada dólar, elevando el costo de los productos y servicios. En la medida que incrementó o se depreció nuestra moneda, el efecto inmediato ahora es el tema de la inflación. ¿Y qué significa esto? Como le decía, por un lado, los ingresos de las personas cada vez valen menos. El tema del salario se reduce, se deprime. Explica que el costo de la depreciación es elevado para la población porque las autoridades devalúan para cubrir la brecha en la balanza de pagos y mantener el nivel de reservas internacionales. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Daniel Vanegas junto a su esposa decidieron hace 9 años emprender su propio negocio luego de visitar un gimnasio. Surgió la idea de abrir uno propio denominado ABC Gym, donde las personas pueden realizar sus ejercicios para mejorar su salud y su autoestima. Miramos que en la localidad no había ningún gimnasio, entonces dijimos nosotros, bueno, vamos a probar a tener un gimnasio y así surge la idea. ¿Desde cuándo está con este emprendimiento? Nosotros tenemos 9 años de estar aquí, ayudándole a las personas aquí en la comunidad a poder hacer sus ejercicios diarios. Las personas pueden optar a una tarifa mensual para utilizar las máquinas y asimismo recibir asesoría profesional de entrenamiento diario. Nosotros trabajamos con una mensualidad de 500 lempiras y no se paga ningún tipo de matrícula ni inscripción. Y nosotros le ayudamos a las personas a hacer el entrenamiento diario sin ningún costo adicional. ¿Y esto también aplica el tema de la salud acá? Sí, nosotros realmente ayudamos a las personas a llevar un control de peso, a darle alguna asesoría sobre la alimentación y le ayudamos al que quiera hacer cambios, le ayudamos. ABC Gym está ubicado en la calle principal de la colonia La Esperanza, aquí en Tegucigalpa, y este joven capitalino invita a los hondureños a emprender su propio negocio para salir adelante. Y en materia electoral, la pretensión de algunos partidos políticos de sacar de la cancha a los 8 partidos alternativos es para algunos sectores una jugada adelantada, al saber que al menos 5 de estas instituciones políticas estarían dispuestas a entregar las credenciales a la sociedad civil y que estos pongan en la junta receptora de votos a sus representantes, una especie de ciudadanización de hecho y no de derecho de las mesas del día de las elecciones generales el 30 de noviembre próximo. Sí, es un proyecto ciudadano al final de cuentas y lo que se busca es eso, ciudadanizar las juntas receptoras de votos a través de esa participación en conjunto. Los partidos políticos emergentes, la academia, las iglesias, que son las dos más grandes, ¿no? Y que pueden movilizar y que pueden aportar y que incluso son personas que no se les puede cuestionar, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto al manejo que pueden llegar a tener, a temas de integridad. Si la mayoría de los partidos alternativos pasan el filtro y logran inscribir a sus candidatos a cargos de elección popular, en el Consejo Nacional Electoral las credenciales podrían terminar en manos de la sociedad civil y aquí el bipartidismo, tripartidismo no podría manejar a gusto y antojo el acta de cierre que por ley y lógica tendría que llevar la firma del representante ciudadano.
Bueno, y sobre esta temática ha habido mucha controversia. Los representantes de 6 de los 8 partidos políticos que no fueron a elecciones primarias se reunieron el lunes con el Pleno de Consejeros del CNE para presentar una propuesta para ampliar el plazo de inscripción de sus nóminas de cara a las elecciones generales. Pero los consejeros, es cierto, los escucharon, dijeron que lo iban a analizar, pero sin comprometerse a nada. El representante del Partido Naranja salió preocupado por la respuesta, siente que ese joven partido desaparecerá si el CNE no flexibiliza sus decisiones. A casi 5 años de la vigencia de la nueva ley electoral, los partidos alternativos tarde se dan cuenta que el tripartidismo político del país, sin hacer mucho ruido, les dio gato por liebre y que la mejor parte del pastel la dejaron para ellos. Y me di cuenta de otra barbaridad que se las quiero compartir de esa ley electoral. Cuando vayamos al sorteo, ya sabemos que las 3 primeras posiciones van a ser entre los 3 partidos que fueron a primar. Eso no sabía yo, hasta hoy me desayuné. Y de almuerzo, Sena Gutiérrez tiene que digerir otra de las sorpresas o novedades de esa ley electoral que se aprobó un día antes de la convocatoria a elecciones generales del 2021, y es que los 3 cargos importantes en la Junta Receptora de Votos son también del tripartidismo. Los 3 partidos que fueron a primarias son los que tienen derecho a ser secretario, presidente y escrutador. Y los demás partidos y candidaturas independientes solo van a tener la oportunidad de estar aleatoriamente en las vocalías 1 y 2 respectivamente. Son los representantes del Partido Libre, Nacional y Liberal los únicos que pueden transmitir los resultados electorales preliminares. A esto se suman todas las trabas para evitar que antes del libre ejercicio del sufragio aparezca una figura nueva o un outsider, como pasó en El Salvador con Nayib Bukele. ¿Miedo a un outsider? Completamente, eso es. Miedo a que la población de Honduras, sabiendo que ya están cansados de ellos, salgan y voten por ese outsider, ya sea un hombre o una mujer. Alan Macoto temprano se dio cuenta que la nueva ley electoral se confeccionó a la medida del tripartidismo político. No pudo inscribir su partido Nueva Generación y ahora no sabe si podrá entrar como movimiento independiente. Hace más de 3 meses solicitamos los formularios para recolectar firmas y resulta que los sacan ese formulario 10 días atrás y ahora solo dan 20 días para que sean presentados. El temor de un nuevo partido político, un movimiento independiente o un outsider, según la dirigencia de los partidos alternativos, tiene que ver que el 54% de los electores no tienen partido y que no quieren saber más de liberales nacionalistas y ahora de Libre. Bueno, hoy la diputada Maribel Espinosa ha denunciado en el Ministerio Público, ¿sabe usted a quién? Al vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, por abuso de autoridad. Aquí los detalles de esta noticia. La diputada Espinosa denunció este miércoles en el Ministerio Público al vicepresidente del Congreso por los delitos de abuso de autoridad e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República. Vine a cumplir con un deber fijado en el Código Procesal Penal, que dice que cuando un funcionario público presencia la comisión de un delito, está obligado a denunciarlo. Y he cumplido con ese deber denunciando al vicepresidente del Congreso Nacional porque me negó el uso de la palabra, me negó el derecho de introducir una moción de orden, que es importante para la democracia de este país, y no puede seguir funcionando el Congreso Nacional con esos excesos y abuso de poder. La también ex precandidata presidencial del Partido Liberal recordó que el pasado 9 de abril pidió la palabra con un cartel en sus manos que decía moción de orden. Sin embargo, el diputado Pino no le dio la palabra y suspendió la sesión. Lo mismo ocurrió al día siguiente. La moción estaba relacionada con los sucesos del 9 de marzo y que hubiera una investigación a fondo de lo que ella consideró una conspiración contra el derecho de los hondureños a ejercer el sufragio.
Y otra controversia que se ha presentado esta semana en el Congreso Nacional de la República tiene que ver con la ley de licencias ambientales express, que empezó a discutirse en ese poder del Estado y que fue suspendida el martes para mayor debate al respecto. Esto ha sembrado las dudas en los grupos ambientalistas y de derechos humanos por las contradicciones en que ha caído el Congreso de la República. De un lado, aprueba mecanismos para proteger el ambiente y hasta este día los defensores del ambiente que han apoyado estas disposiciones del Congreso, pero que ahora con esta ley de licencias ambientales están cuestionándolo, porque esta ley impulsa proyectos que podrían ser lesivos a la naturaleza, en asocio con algún sector privado y el gobierno, algo que siempre rechazó Luis Redondo y que ahora el propio presidente de la Cámara de Comercio de Cortés aceptó este martes al defender la iniciativa en el Parlamento. En el Congreso Nacional el tema medioambiental se está manejando con grandes incongruencias a criterio de este abogado, quien dice no entender cómo en el legislativo se autoproclamaron garantes de los bienes comunes tras aprobar la protección de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, reformar la ley para la protección de los ambientalistas y ahora buscan aprobar una ley para entregar licencias ambientales de forma express. Una enorme incoherencia, particularmente porque cuando las licencias se entregan de manera rápida y expedita, no da tiempo para que las comunidades puedan impugnar, para que las comunidades puedan ser consultadas, para que las comunidades puedan participar y dar su opinión. Pero las contradicciones sobre el tema no quedan ahí, porque mientras hoy en día el gobierno y el sector empresarial aseguran trabajar de la mano con el único fin de dinamizar la economía, hace unos meses autoridades de la Serna señalaban que no permitirían que la empresa privada siguiera manejando a su antojo las licencias ambientales. Los tiempos ya cambiaron y que no van a volver bajo engaños y bajo trampas como lo hicieron durante la narcodictadura las empresas privadas que con falsos convenios contrataban a sus propios técnicos, a sus propios asesores legales dentro de la institución para revisar los expedientes que más les convenían. Ese radical cambio de pensamiento quedó evidenciado cuando el sector empresarial aseguró en la sesión legislativa de este martes que el proyecto de ley es resultado de acuerdos con las autoridades. Que esta nueva ley ha sido el producto de una coordinación y acuerdos y consensos entre el sector privado, la Serna y la Comisión Especial del Congreso Nacional. Esas contradicciones hacen pensar en la coalición ambiental que el proyecto de ley tiene un trasfondo que va más allá de generar empleos y fortalecer la economía. Aquí hay muchos intereses económicos de por medio y en ese sentido llamamos a la empresa privada de que no caiga en esta trampa, porque el próximo gobierno, las próximas autoridades, nosotros mismos como Coalición Ambiental de Honduras, vamos a solicitar la derogación de cualquier proyecto que se apruebe en este momento. Soto insistió también en la necesidad de enfocarse en el impacto ecológico, económico y social que sufrirá el país con la entrega express de licencias ambientales, iniciativa que generó el rechazo y preocupación de diversos sectores y que orilló al Congreso Nacional a suspender este martes el debate del proyecto de ley para socializarlo con la sociedad hondureña. Las primeras lluvias de mayo ya dejan secuelas en el sur del país, en especial en el municipio del Triunfo, en Choluteca, donde las autoridades municipales y de Copeco coordinan acciones para atender a la gente en los albergues ante las inundaciones precedidas de una lluvia de granizos. Autoridades del municipio del Triunfo junto a Copeco reportan severos daños en la comunidad de Ojo de Agua, donde se reportó viviendas afectadas, techos caídos, árboles derribados por los fuertes vientos, hasta lluvia de granizo. La cantidad de daños que hay en la comunidad es increíble, que teníamos hasta ayer, hasta el momento, 50 viviendas más o menos. Usted se va dando cuenta en el camino de que hay mucho más, hasta el centro educativo, donde es el centro de albergue, está también dañado, ¿verdad? Iglesias dañadas. Iglesias dañadas. El comisionado de Copeco se hizo presente al municipio del Triunfo para recabar datos y posteriormente brindar asistencia humanitaria. Ya hay equipo técnico en todos los sectores, estamos trabajando unificadamente, tal como lo hemos venido haciendo, desde con la alcaldía, los pobladores, líderes comunitarios, las Fuerzas Armadas, bomberos que está aquí en la zona. A su vez,
ya se han habilitado albergues para poder atender a la población afectada. Como docentes lo más que podemos hacer es habilitar el centro educativo como albergue, que como usted puede ver, realmente no es un lugar seguro, pero por lo menos ofrecer a la comunidad un lugar seco donde puedan pasar la noche, ¿verdad? No podemos llamar a clases, ¿verdad? Por lo menos esta semana no se puede porque la comunidad está levantando sus casas, haciendo limpieza, recogiendo lo poco que les quedó, ¿verdad? En sus hogares. Desde la zona sur del país, para Telenoticias, les informó José Luis Barahona. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Este día hemos tenido pues una jornada importante con la Academia Militar de Aviación. Precisamente pues han tenido la iniciativa de capacitar a las nuevas generaciones de cadetas en el tema de cambio climático por los desafíos y el escalamiento de conflictos sociales que puede producir este fenómeno. Y precisamente hablando de calentamiento global, una cúpula de calor se ha formado y se va a ir extendiendo. Se ha formado en el Golfo de México, va a dejar calor extremo desde Texas hasta la Florida, pasando por México, la parte norte de Centroamérica, específicamente sobre Guatemala, Belice, Honduras y extendiéndose hacia el Caribe central. De hecho, las temperaturas que esperamos para este jueves son de 38 grados en zonas de Santa Bárbara, 36 en la zona norte, entre 30 y 35 en áreas del centro, 35 en la zona sur y la parte oriental también con 35, es decir, en ascenso. Y puede ser duradero este calor con índice ultravioleta de 13. Independientemente que se den lluvias, pues tenemos condiciones para ese calor extremo. De hecho, los mapas nos están mostrando que pues tenemos algún movimiento en la parte pacífica y que está haciendo que choquen masas cálidas con húmedas y que han dejado vientos, ráfagas de viento y lluvia en la zona sur del país, extendiéndose la posibilidad para esta jornada de jueves, específicamente ahí en la zona sur. Eso sí, durante el día, pues la humedad relativa va a descender incluso hasta 34, 32 y luego en los picos del día se levanta esa humedad relativa del viento. Mientras, pues ya seguimos la pista precisamente de un nuevo oleaje con bastante fuerza que estará avanzando hacia el fin de semana a la costa pacífica centroamericana. Para esta jornada de jueves, la altura máxima del oleaje de 3 metros en el litoral caribe y en la salida del Golfo de Fonseca también picadito de 2.2 metros, así que por favor un poco de precauciones. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Sabes que a mí me gusta el rigor con que la gente nos ve. Yo sé, Renato. La gente se fija en todo, sí. En los errores ortográficos, en todo, en todo. Si fallamos en la manera como escribimos alguna palabra, me gusta porque eso nos presiona más para volvernos más eficientes, más rigurosos en cada palabra, en cada oración que transmitimos. Y bueno, es tanto que el doctor Oscar Esquelí me escribe y dice, cultura general, licenciado Renato. Pero ya esto no nos corresponde a nosotros. Y me da el significado de corium, como es la palabra de moda en el país, sí. Corium. Y me dice, es un nombre de origen armenio que significa altar o lugar de sacrificio. Pero creo que desde la perspectiva espiritual, pero aquí han sido otros los sacrificados, claro. Y de manera no espiritual. Pero está bien porque yo no sé, me volví lento porque en algún momento pensé que quiere decir corium, pero no busqué el significado de corium, pero el doctor se anticipa y me dice, es un nombre de origen armenio que significa altar o lugar de sacrificio, pero estoy seguro que desde la perspectiva espiritual, claro. Pero aquí los sacrificados fueron las personas que depositaron fondos ahí. Muy bien, ¿qué nos hace falta, Cristina? No, los deportes, Renato. Y hoy ganó Olimpia, ¿verdad? Ganó Olimpia, así y ganó es. Motagua también. Así es. Son las semifinales del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol. Olimpia doblegó al Victoria y Motagua le ganó al Real España. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.